¿Quién es? Los acuerdos de Bretton Woods se realizaron el 22 de julio de 1944 para fomentar el nuevo modelo socioeconómico llamado posguerra. Se realizó en el Hotel Mount Washington. Generalmente asistieron los 44 países aliados, ya que en ese momento también estaba lo que es la Guerra Fría. Que los actores principales en la Guerra Fría eran el comunismo y el capitalismo, ya que fue por la mayor potencia que era Estados Unidos y es todavía, con la Unión Soviética. Realmente en ese proceso también se llevó y formalizó lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que fue por el presidente Franklin. También se llamaron una convención junto con la creación de la ONU por iniciativa de las potencias aliadas. Se llevaron a cabo dos instituciones, que realmente era la de Kuwait, que es la de Estados Unidos, y la de Keynes, que es la inglesa. Hola, buenas tardes, licenciada Marcela Cuellar, compañeros. Espero que estén teniendo un buen día. Les voy a hablar acerca de los acuerdos de Bretton Woods, el tema que nos ha tocado exponer. Comienzo con un objetivo clave, que fue establecer los cimientos sólidos para la economía de la segunda posguerra. También los objetivos del sistema de Bretton Woods fueron facilitar el crecimiento del comercio, promover la cooperación monetaria, promover la estabilidad de los tipos de cambio, establecer un sistema multilateral de pagos y crear una base de reserva. También, como ustedes lo pudieron notar, en un primer momento, acá están las propuestas. Fueron dos propuestas, y en esas propuestas tuvimos a un personaje estadounidense, un economista estadounidense, y tuvimos a un economista británico. En esas propuestas que ellos buscaban crear las organizaciones internacionales que contribuyeron a fomentar la cooperación entre estados. También evitar así, de ese modo, que volvieran a reproducir las condiciones que habían provocado el conflicto mundial en esa época. También surge un amplio debate entre esas dos propuestas. Ya dentro de unos breves segundos les voy a hablar de quiénes estamos hablando. También diseñaron el nuevo orden económico internacional que regía al mundo de la posguerra, para evitar así una nueva conflagración internacional. Les hablo del estadounidense Harry Dester White, estadounidense. Fue un economista estadounidense, como ya se los había dicho, director del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Él buscaba la predominación del dólar. Harry Dester White fue investigado por el FBI por que él filtraba documentos para el espionaje soviético. Solo se han hecho público pruebas contundentes. También era un personaje de que buscaba, como se los dije anteriormente, sustituir el patrón oro por un patrón dólar vinculado al oro. ¿Qué nos quiere decir eso? Debido al gasto bélico de la Segunda Guerra Mundial, las reservas de oro de los países se habían visto mermadas. En consecuencia, resultaba muy complicado. Entonces, la equivalencia del oro de sus monedas nacionales, Estados Unidos al final de la guerra poseía el 80% de las reservas mundiales de oro, y era un país fuertemente acreedor de oro, que no quería estar obligado a gastar su superávit comercial ayudando a los países deudores. Por lo tanto, este plan no convenía a sus intereses, y aprovechando su mayor influencia política, la situación se miraba vulnerable para el economista británico. Ya se lo digo yo por qué.
Entonces, también tenía como otra propuesta que era la creación del Fondo Monetario Internacional, el FMI, que todavía en su tiempo está vigente. El Fondo Monetario Internacional, el objetivo de vigilar y proteger el buen rumbo de la economía a nivel global y paliar los efectos devastadores de la Gran Depresión, acompañamiento para finanzas de los países pobres, fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional, también fomentar la estabilidad cambiaria y coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos, poner a disposición de los países miembros con dificultades de balanza de pagos. Bueno, el FMI como el Banco Mundial fue concebido para proporcionar a Estados Unidos un control complejo de sus intervenciones, al rechazar la opción de un banco mundial central definida por Keynes. Ahora, Estados Unidos habría tenido que compartir la responsabilidad con otros países. Estados Unidos no quería, él lo único que quería era ser el líder de estas propuestas, de estos acuerdos, de esta conferencia, que lo logró, sí lo logró. También les hablaré un poco de Keynes. Keynes, John Maynard Keynes, el británico, también un economista que dedicado la mayor parte de su extensa obra a extender crisis financieras. Él hizo también dos propuestas: establecer un sistema monetario mundial basado en la unidad monetaria internacional mediante el Bancor, y también sería crear un órgano internacional de compensación, la ICU. Sería con capacidad de emitir la moneda internacional. Era una institución propuesta por Keynes, cuyo objetivo sería mantener la balanza comercial equilibrada. Estas ideas no prosperarían, no saldrían adelante, teniendo en cuenta el peso que Estados Unidos tenía en esa época, bueno, y sigue teniendo en la economía mundial, el tamaño de su reserva de oro, y que era un país con un gran superávit comercial. No iba a poner mayor, o sea, estas propuestas no iban a llegar a tener eco, como ya lo dije, por Estados Unidos. Se funda el Banco Mundial. Los países, las personas que estaban en la conferencia llegaron a bien a la creación del Banco Mundial, en un principio llamado Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Como bien lo dice desarrollo, yo lo pongo entre comillas porque hay cosas de que no se dan bien con este Banco Mundial, porque dice de que busca créditos más blandos de los del mercado, que los del mercado tienen a los países pobres. Entonces esos créditos más blandos cada vez se sigue ¿cómo les podría decir? Se siguen endeudando. También busca estabilizar economías. El Banco Mundial agrupa a varias instituciones: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo y la Sociedad Internacional del Desarrollo. El objetivo común de las instituciones es ayudar a integrar a los países en la economía mundial y promover un crecimiento económico a largo plazo. El papel inicial del Banco Mundial fue principalmente el de financiar los proyectos de reconstrucción, en su mayoría en Europa, claro, porque estaba ahí la Segunda Guerra Mundial. También, aparte del Banco Mundial, se creó el GATT. Esta medida supuso un revés para quienes aspiraban a conseguir un organismo mucho más poderoso que regulase el comercio internacional. En 1995 el proceso culminaría con la creación de la Organización Mundial del Comercio, el GATT.
el GATT estableció las reglas aplicables a una gran parte del comercio mundial. También, y en este espacio de tiempo, hubo periodos en los que se registraron algunas de tasas más altas de crecimiento. El GATT, Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y el Comercio. Bueno, en conclusión, Estados Unidos hizo valer toda su influencia en ese momento para manejar la conferencia, y esto se reflejó en la determinación de las cuotas de los países miembros del fondo. El poder de votación y el control determinaría según su cuota. Eso sería todo. Se llegó a un acuerdo, y estos acuerdos serían, como triunfador quedaría Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, con las propuestas que había dado White. Así que esto sería todo. Muchas gracias y tengan un buen día. Conociendo las características y los acuerdos que se dieron en la conferencia de Bretton Woods, y sobre todo los acuerdos que habían llegado, este sistema comenzó a colapsar en 1960, cuando el dólar estadounidense no podía seguir cumpliendo su función como dinero del patrón. Esto significaba que, como el dólar en ese momento, según los acuerdos que hicieron de Bretton Woods, el dólar estaba demasiado sobrevalorizado. Entonces, poco a poco Estados Unidos estaba muy concentrado en la guerra de Vietnam y estaban enviando todos sus billetes para la guerra. Y eso provocó un déficit comercial. Ya en 1971 eso provocó que en esa fecha colapsara todo, y el presidente estadounidense de ese entonces, que fue Richard Nixon, se declaró, por decirlo así, como en bancarrota. Entonces tuvo que bajarle el valor al dólar, y eso provocó que las monedas de los otros países aliados se valorizara su valor, valga la redundancia. En ese sentido,